Buen día, hermanos. El día de hoy me tocó a mí compartirles acerca de la primera palabra que dijo Jesús estando crucificado, la cual podemos encontrar en Lucas 23:34. Voy a leer desde el 32 para ponerla en contexto. Este dice así: Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta hora nos ayudes para entender tu palabra y que, Señor, reveles a nuestros corazones lo que nos quieres decir. También te pedimos, Señor, que todo lo que aprendamos lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén. A esta prédica le he puesto por título El regalo del perdón. Cuando tenía 15 años, un día fui a la librería cristiana con mi papá. Desde ya un poco antes le había agarrado el cariño a la lectura, y por lo mismo, cuando voy a librerías cristianas o no cristianas, me gusta pasearme y ver los libros para ver si alguno es de mi interés. Ese día un libro particularmente llamó mi atención. Este se llamaba ¿Cómo perdonar cuando no lo sientes? Lo agarré. Mi papá ya estaba en la caja pagando lo que él había ido a comprar, y le pregunté si podía llevármelo, a lo cual respondió que sí. Cuando vio el título me dijo: ¿Y a quién no quieres perdonar, hija?, con una voz como un poco de chiste, lo cual provocó risitas de las hermanas cajeras. En estos 8 años en los que he tenido el libro, lo he leído enteramente 3 veces, y otras más donde lo he hojeado los capítulos. La primera vez que lo leí completo fue después de comprarlo, momento en que realmente no tenía ofensas muy grandes que perdonarles a las personas que no quería perdonar. Pero las otras 2 veces que lo leí completo, las cuales pasaron hace algunos años, realmente estaba destrozada. La carga de dolor y resentimiento que me habían causado las acciones de algunas personas, en particular en mi vida, era demasiado pesada. La falta de perdón nos hace sentirnos así. La sociedad nos dice cómo comportarnos después de que alguien nos hizo mal, ya sea en el ámbito amoroso, familiar, financiero, social, legal, etc. Casi siempre tomando venganza por nosotros mismos y haciendo cosas que van en contra de lo que la Biblia nos enseña. Por eso a veces tenemos una idea equivocada y no bíblica sobre cómo deberíamos actuar en una situación así, y no ejercemos correctamente lo que es el perdón. Existen varios tipos de perdón. En particular, yo he encontrado que el perdón se puede dividir en 4 clasificaciones, las cuales están todas relacionadas entre sí y de las que les hablaré a continuación. La primera clase de perdón es el perdón de Dios hacia nosotros. Este es un punto que muchas veces damos por hecho, incluso entre los cristianos. Es común que nos consideremos a nosotros mismos buenos. El peligro de esto es que a veces olvidamos que realmente no lo somos y empezamos a jactarnos y ser orgullosos, cuando la verdad es que no somos buenos, ninguno de nosotros. Solo Dios es bueno, como se lo dijo Jesús al joven rico cuando éste lo llamó bueno, que ninguno había bueno sino Dios. En Isaías dice que somos como suciedad, que aún nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Una interpretación sobre lo que son los trapos de inmundicia es que es lo que usaban las mujeres en la antigüedad antes de que existieran las toallas sanitarias. ¿Alguna vez has olido esos desechos cuando una mujer está en sus días? Huele muy mal. La Biblia está comparando aún nuestras acciones más buenas con algo asqueroso. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida lo lejos que estamos de ser santos
y buenos como lo es Dios. Nos comparamos con otras personas que a nuestro juicio son más malas que nosotros, cuando lo cierto es que cualquier pecado, por pequeño que nos parezca, ya nos hace culpables, malos, inmundos e indignos del cielo y de acercarnos a un Dios que es santo, santo, santo. Nosotros somos pecadores, que merecemos el castigo de nuestras malas acciones, sufriendo eternamente en el infierno. Por eso es tan increíble lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos amó tanto que lo que hizo fue pagar con su propia vida por nuestros pecados, para redimirnos y salvarnos del castigo que merecíamos. Él se puso en nuestro lugar y nos da una oportunidad de aceptar ese regalo, si nosotros nos arrepentimos y decidimos seguir su camino. El perdón que Dios nos otorga a través de ese sacrificio fue para que la humanidad pudiera reconciliarse con Él y así tener una relación cercana con nosotros. Esta es la base del Evangelio o de las buenas nuevas. No que Dios quiera ayudarte en tu vida amorosa, financiera, familiar, personal, etcétera, para que en esta vida te vaya bien, sino que Él nos dio el regalo de una vida eterna a su lado cuando muramos. Y no quiero decir que Dios no quiera verte bien y bendecirte en esta vida, porque sí, Él quiere lo mejor para nosotros, pero estas son solo añadiduras y no son lo más importante. En este tiempo moderno, las diferentes iglesias muchas veces han tergiversado el verdadero mensaje, anunciando a un Dios que va a cumplirles todos sus deseos, haciendo así parecer a Dios más como un genio de la lámpara en lugar de Creador todopoderoso y misericordioso que es digno de ser alabado y obedecido, el cual se sacrificó a sí mismo para perdonarnos y darnos la posibilidad de relacionarnos con Él. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a vivir a nuestro corazón, nos llena, nos limpia de todo lo que hayamos hecho anteriormente y nos hace nuevas criaturas. El aceptar a Jesús como Señor implica un cambio en nuestra forma de dirigirnos en nuestra vida, el seguir la forma de vida de Él y cumplir con los mandamientos que Dios nos da por medio de su palabra, así como el procurar no seguir pecando. Sabemos que no somos perfectos y que si pecamos tenemos la confianza de que Dios nos va a perdonar, si nos arrepentimos realmente y procuramos no volverlo a hacer. Así como nos lo enseña en la parábola cuando el padre perdonó al hijo pródigo, cuando éste recapacitó de sus malos caminos y volvió a él. Si nos arrepentimos y buscamos cada vez más hacer lo que le agrada al Padre, el Espíritu Santo nos va a ir perfeccionando hasta llegar a ser como el varón perfecto que es Jesús. Si somos buenos, no es por nuestros méritos, es porque Dios ha trabajado en nosotros y nos ha ayudado a ir cambiando. El problema está cuando vivimos constantemente pecando y haciendo a propósito las cosas que no le gustan a Dios, sin arrepentirnos realmente y jugando con su gracia. Muy probablemente estemos en problemas, porque Dios no nos va a perdonar. Porque aunque es cierto que el resto de nuestra vida vamos a seguir pecando, porque eso no va a acabar hasta que pasemos a la vida eterna, el que uno vuelva a hacer las acciones malas que antes hacía, o peor, empieza a hacer otras cosas malas que antes no hacía, sin el querer cambiar o arrepentirse, nos demuestra su desobediencia, que es algo que el Señor no pasa por alto. El no querer seguir el camino de Jesús ni aceptar el regalo del perdón de Dios, muy probablemente esa persona muera sin ser ya salvo. Dice en Ezequiel 33 del 12 al 13, en la Nueva Versión Internacional: Tú, hijo de hombre, diles a los hijos de tu pueblo: al justo no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado. La maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo le digo al justo, vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. Tenemos que recordar que lo que nos salva no son nuestras obras, sino el perdón que nos fue dado por medio del sacrificio de Jesús, y que nosotros recibimos a través de arrepentirnos de nuestros pecados y de aceptar a Jesús como Señor de nuestra vida. La segunda clase de perdón que clasifiqué es el perdón de nosotros a otros.
Creo que este perdón es el que muchas veces más como humanos nos cuesta ejercer, ya que el perdonar a otro implica una ofensa hacia nuestra persona, ya sea que quien nos dañó lo haya hecho consciente o inconscientemente, pero el dolor está ahí. El daño que causó nos afectó. Incluso a veces nosotros mismos tomamos algo como ofensa que ni siquiera lo era, pero que por nuestra inmadurez permitimos que causara un estrago en nuestra vida. También esas situaciones tenemos que sanarlas y perdonarlas. Cabe aclarar que cuando alguien se ofende contigo y en verdad tú no hiciste algo incorrecto, pero de verdad nada incorrecto, no es bueno ni justo que le pidas perdón a esa persona, porque el hacer esto le daría el mensaje de que tú te equivocaste y podría alimentar la mala conducta del otro. Claro que esto es la excepción más que la regla, ya que casi siempre cuando se tiene un conflicto, las dos partes tienen algo de culpa. Pero cuando la ofensa es real, muchas veces tomamos el perdón a la ligera, fingiendo erróneamente que no pasó nada. Con ofensas pequeñas, la mayoría podemos perdonar casi inmediatamente y ya no guardar ningún tipo de rencor hacia el otro. Pero con ofensas grandes, esto casi nunca es posible y lleva un tiempo y un esfuerzo enorme llegar a perdonar a esa persona. He escuchado personas que aunque con buena intención aconsejan a la otra, diciéndole que ya olvide esa situación donde esa persona la lastimó mucho, que la Biblia dice que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, que Dios no lo va a perdonar si no perdona, que el perdón es una decisión, etcétera. Aunque todas esas cosas son ciertas en parte, el que uno pueda otorgar un auténtico perdón a otra persona implica mucho más, sobre todo cuando el dolor causado por la ofensa aún repercute en tu vida. El perdonar a otro no depende de si siento o no siento perdonarlo. No depende de tus sentimientos, tampoco en si la otra persona me pide perdón o no, o si realmente está arrepentido. El perdón se da aunque la otra persona no se lo merezca. El perdón sí es un mandamiento de parte de Dios, y sí, Dios no te va a perdonar si tú no perdonas. El perdón sí es una decisión, pero en ofensas grandes se tiene que llevar un proceso de perdón y sanidad, tomados de la mano de Dios, reafirmando cada día la decisión de perdonar hasta que la sanidad sea completa, convirtiendo el perdón no en una decisión única, sino en una decisión diaria. Solo alguien que haya pasado por un proceso así puede entender que el perdón no es tan sencillo, pero que sí es posible con ayuda de Dios. Existen varios pasos para poder perdonar a otros. El primero, y en el que muchas veces fallamos por tratar de fingir que no pasó nada, es vivir y asumir el dolor de la ofensa. El decir, sí, no te preocupes, no importa. Además de que posiblemente puedas estar diciendo una mentira, es como tratar de tapar el sol con un dedo. Necesitas saber qué tan grande es una herida para darle el tratamiento correcto. Físicamente existen diferentes tipos de heridas, algunas superficiales y otras profundas y letales. Así también con las heridas del alma, que si no se tratan correctamente pueden llegar a matarte, no solo en tu alma, incluso espiritualmente. No vas a ponerle una curita a un corazón abierto, así como tampoco hacerle cirugía a un raspón pequeño. Para esto necesitamos mucha sabiduría de parte de Dios, porque aún las heridas pequeñas pueden llegar a ser un gran problema si no las perdonas. En el libro que les comenté al principio, ilustra a la ofensa y al resentimiento que no ha sido perdonado como una roca que uno va metiendo a un saco que carga en la espalda. Cada nueva ofensa se va depositando ahí. Algunas son pequeñas, otras muy grandes, pero que en conjunto van llenando tu saco, hasta un punto donde ya no puedes seguir caminando, ya que la carga es demasiado pesada como para seguirla llevando. Esto representa toda la carga emocional que llevamos cuando no perdonamos. Hay adultos que llevan cargando con algunas piedras desde su niñez. Puede ser desde algo insignificante como resentimientos por no haber cumplido un capricho hasta cosas muy serias como abuso físico o sexual. La verdad es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que en nuestro corazón llevamos pequeños resentimientos contra otros,
porque en ese momento no supimos o no quisimos lidiar con el dolor de la ofensa. Y esas piedrecitas poco a poco van llenando nuestra alma, contaminándola, y haciendo que esos pequeños resentimientos se acumulen contra una persona. Al final lo que va a pasar es que estas pequeñas cosas nos alejen, porque la falta de perdón destruye relaciones. Las acciones y aún las palabras tienen el poder de romper nuestros corazones. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Por eso es necesario aceptar cuando algo duele. Dios nos hizo seres emocionales y sensibles, solo que nosotros muchas veces tratamos de dejar de sentir y de expresarnos, sobre todo con emociones como la tristeza y el enojo, porque nos parece que eso nos va a hacer débiles o menos espirituales o incluso que estamos pecando, cuando la realidad es que estas emociones pueden ser una brújula para indicarnos cuando algo no está bien o es injusto. Tampoco hablo de dar rienda suelta a nuestros sentimientos. Todo lo que tenemos que hacer es bajo el entendimiento de Dios y la razón. El segundo paso para perdonar a otros es quitarse ese saco, esas ofensas y resentimientos y dárselo a Dios. El hacer esto no significa que estás dejando que esa persona se salga con la suya, o en otras palabras, quitándola de tu gancho, entendiendo que el gancho es que pague por la injusticia o sufra las consecuencias de sus acciones. Significa que tú estás pasando esa culpa de tu gancho al gancho de Dios. Vas a dejar que Él se encargue de darle a esa persona lo que se merece. Dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, teniendo en claro esto, es importante señalar que cualquier ofensa que cualquier persona pueda causarte, Jesús pagó ya por ella en la cruz. Si esa persona se arrepiente y se vuelve a Dios, ya no va a recibir el justo pago de la ofensa que te causó, porque Jesús lo recibió en su lugar. Él pagó tanto por ti y por mí como por esa persona. Tal vez esto no te guste, pero es una verdad que tienes que aceptar. Si amas a Dios, debería alegrarte que una persona más pueda llegar a ser perdonada. También esto debería ayudarte con tus deseos de venganza. Ya sea esto, cada vez que el odio y las ganas de vengarme venían a mí, me repetía que esa deuda ya estaba pagada, que el pecado que habían cometido contra mí ya había sido saldado, y que no había sido con cualquier cosa, que fue la sangre de Jesús lo que la pagó y que se había hecho justicia. Así los deseos de venganza se iban, hasta que desaparecieron por completo. Tal vez sea algo que puedas practicar la próxima vez que desees vengarte de alguien. El tercer paso para perdonar, y que va muy ligado a esto, es interceder en oración por tu ofensor delante de Dios. Pedirle a Él que lo bendiga. Si tu ofensor no está arrepentido, pedirle a Dios que tenga misericordia y lo perdone. Que tu ofensor pueda darse cuenta de sus pecados, que pueda ser salvo, etc. Como vimos al principio, es lo que hizo Jesús en la cruz por los que lo rodeaban en el momento de su muerte, los que se burlaban de él y lo habían crucificado. Él intercedió por ellos, así como Él está en este momento intercediendo por ti delante del Padre. El interceder por tu ofensor, deseando realmente para él bendiciones y misericordia de Dios, va a demostrar tu amor y poner a prueba tu fe. Es algo que tienes que hacer constantemente, por lo menos hasta que tu proceso de perdonarlo esté completo, y ya no guardes ningún tipo de resentimiento contra él. Al principio tal vez te sea difícil, pero si le pides a Dios que haga crecer tu amor por esa persona, cada vez vas a poder hacerlo más fácilmente. Recuerda cuando la Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos o hacer con otros lo que te gustaría que hicieran contigo. Si tú fueras el ofensor y realmente estuvieras arrepentido, te gustaría que la otra persona llegara a perdonarte verdaderamente.
Tienes que trabajar para que la ira, tristeza, odio, enojo y malos pensamientos vayan desapareciendo y tus heridas vayan sanando. A veces va a tomar más tiempo, otras menos. Lo que sí es que tienes que trabajarlo diariamente tratando de no retroceder, hasta que puedas voltear atrás a la ofensa sin que haya dolor ni resentimiento alguno y puedas recordar esa experiencia como un aprendizaje. Recuerda que el perdonar a los demás primeramente te va a hacer bien a ti. Tu alma podrá estar libre para seguir caminando sin la pesada carga que llevaba. Por último, aunque no es un paso definitivamente necesario para perdonar a alguien, lo ideal es que exista una reconciliación. La reconciliación es un proceso que se da solamente cuando ambas partes desean trabajar en ello. El perdón, por el contrario, es una decisión personal de parte de la víctima, independientemente de las decisiones del ofensor. La verdad es que no en todos los casos existe la posibilidad de reconciliación. A veces no sería sabio ni siquiera intentar hacerlo. La reconciliación requiere de un cambio en el comportamiento del ofensor, mientras que el perdón no. Lo podemos ver claramente en la relación de Dios con la humanidad. A todos nos dio la posibilidad de ser perdonados y reconciliarnos con Él, pero no todos aceptan ese regalo, porque no quieren cambiar su comportamiento. Si tu deseo que el de tu ofensor es reconciliarse y restaurar la relación, tienen que tomar varios puntos a considerar. El elemento esencial es restaurar la confianza. Aún bajo las circunstancias más favorables, toma tiempo y trabajo desarrollar la confianza con otra persona. Aún más si se intenta volver a construirla después de que ya se ha roto. En primer lugar, el ofensor deberá de mostrar arrepentimiento genuino. Este arrepentimiento deberá ser coherente con el comportamiento, así como también consistente después de un tiempo significativo. El ofendido tiene que ver si su ofensor realmente tiene el deseo de cambiar. También el ofensor deberá reconocer que causó dolor. Cuando no aceptas que has causado dolor, en sí estás dando a entender que no estás dispuesto a enfrentar todas las consecuencias de tus acciones. Como dije, el fingir que no pasó nada no ayudará. Esto puede llegar a ser muy difícil, y lo digo por experiencia propia, porque yo también he estado en el papel del ofensor. Ver hasta dónde pudieron llegar tus acciones para causar un dolor así en alguien más, te rompe también a ti. Sin embargo, si tú eres el ofensor y no endureces tu corazón, esto justamente te ayudará para intentar no volverlo a hacer. El ofensor deberá, en la medida de lo posible, restituir el daño. Esto demostrará el deseo de reparar la relación. Un ejemplo bíblico tangible que podemos ver de esto es Zaqueo, el recaudador de impuestos, que después de haber tenido un encuentro con Jesús, dijo que iba a devolver lo que había robado, 4 veces más. Por tu parte, si eres el ofendido, tienes que haber perdonado genuinamente y no seguirte aferrando al pasado. Muchas veces la reconciliación falla porque la parte afectada aún no ha perdonado por completo. También es necesario que seas humilde, porque cuando alguien nos hiere tendemos a menospreciar a esa persona, poniéndonos encima de ella como si fuéramos mejor. Esto está mal, se necesita abandonar la actitud de superioridad. Asimismo, tienes que estar dispuesto a correr el riesgo, ya que el volverte a unir con esa persona después de un conflicto requiere mucho trabajo. Es dejarte volver a ser vulnerable, claro, siempre dentro de lo razonable frente a la otra persona. También debes actuar en amor y verdad y sabiduría. El amor ofrece aceptación y misericordia por los que nos han lastimado. La verdad, por su parte, no se acobarda enfrente a la realidad y llamarle a lo malo malo. La sabiduría te ayudará a observar y a ofrecer confianza solo cuando la persona se la haya ganado. La tercera clase de perdón es el perdón hacia nosotros mismos. Perdonarse a sí mismo, dependiendo de la situación, puede llegar a ser igual o más difícil que perdonar a otros. Tal vez necesites perdonarte por algo que le hiciste a otro,
perdonarte por algo que te hiciste a ti mismo y te dañó, por haber pecado contra Dios, por no haber actuado de cierta forma, etc. Las situaciones pueden ser diversas, pero aplica el mismo principio del que te hablé en el punto de perdonar a otros. Necesitas dejar ese resentimiento y esas ofensas atrás para poder seguir adelante. Si eres como yo hasta hace poco, probablemente seas una persona que es muy dura consigo misma, que repasa las cosas en su cabeza pensando en que debía de haber hecho esto o aquello de alguna otra forma y te culpas y angustias por no haber actuado mejor. O por el contrario, quizás eres muy condescendiente contigo mismo y no te pones a reflexionar sobre tus acciones y realmente te vale equivocarte y las consecuencias de tus actos. Cualquiera que sea tu caso, ninguno de los dos extremos está bien. Para tener una autoestima sana, es necesario encontrar el punto medio entre reconocer tus errores, asumir las consecuencias y sin embargo perdonarte por haberte equivocado. Veamos lo que dice Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En el paralelo de este pasaje en Mateo 22, Jesús también dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, vamos a cumplir sus mandamientos. En consecuencia, vamos a amarnos a nosotros mismos y a los demás con el amor de Dios. Ese perfecto amor que es paciente, bondadoso, que no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, que no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, que no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Amor que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El perdón es un acto de amor. ¿Cómo esperamos tener ese amor que cubre multitud de pecados y perdonar a los demás si no nos perdonamos a nosotros mismos? Un ejemplo que creo que es muy bueno para ilustrar esto es el del apóstol Pablo. Como sabemos, él antes de que Jesús se le apareciera, era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el terror de los cristianos. Él mismo lo menciona varias veces en sus cartas. En Hechos 26, del 9 al 11, Pablo dice que había creído que su deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, que encerró en cárceles a muchos de sus santos y que cuando los mataban, él daba su voto a favor. También que castigaba a los cristianos en las sinagogas y los forzaba a blasfemar, y los perseguía hasta otras ciudades. En primera de Timoteo, da gracias a Dios porque lo puso en el ministerio, a pesar de antes haber sido blasfemo, perseguidor e injuriador. En Gálatas dice que las iglesias en Judea a las que antes perseguía glorificaban a Dios, porque el que antes los perseguía ahora predicaba la fe. Pablo no olvidó su pasado ni de dónde vino. Tampoco quiso fingir en ningún momento o hacer como que esas cosas no hubieran sucedido. Sin embargo, no dejó que esto lo detuviera de seguir su camino. Claro que estaba arrepentido, y seguramente tuvo culpa de lo que había hecho, pero habiendo conocido al Señor, y al haber recibido de su amor, sabiendo que Dios lo había perdonado, incluso que la misma iglesia a la que persiguió lo había perdonado, también se perdonó a sí mismo. Como dato histórico o curioso, Saulo, cuando era joven, estuvo presente en la muerte del primer mártir, de Esteban. Él estaba cuidando las ropas de los hombres que apedrearon a Esteban. Esteban, antes de morir, se puso de rodillas y clamó al Señor, pidiéndole que no les tomara en cuenta ese pecado, y después murió. Siguió por completo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Algunos dicen que gracias a esta oración de intercesión de parte de Esteban, es que Dios tuvo misericordia de Saulo y lo convirtió en el Pablo que conocemos ahora. Esto nos demuestra lo grande e importante que puede llegar a ser que nosotros perdonemos e intercedamos por otros. Ya vimos 3 clases de perdón:
El primero, el perdón de Dios hacia nosotros. El segundo, el perdón de nosotros a otros. Tercero, el perdón hacia nosotros mismos. Y para acabar, este es la última clase de perdón que he podido clasificar. Cuarto, el perdón de nosotros hacia Dios. Ya sé, tal vez estés pensando que me equivoqué en decirlo, pero no. El último punto de esta prédica trata acerca que nosotros, tú y yo, debemos perdonar a Dios. El día que me asignaron esta palabra, antes de dormirme esa noche, estaba pensando un poco sobre lo que les iba a hablar cuando me llegó el pensamiento de, háblales de esto. Ya saben, de esas veces que sabes que el Espíritu Santo y tú están teniendo una conversación interna, que aunque no es la voz audible de Dios, sí sabes que ese pensamiento viene de Él. Mi reacción inmediata después de escuchar esto fue, no, pero ¿cómo les voy a hablar de esto si creo que nunca he escuchado una predicación que lo mencione así? A lo que él me contestó, tal vez no lo has escuchado de otra persona, pero es algo que has vivido. Algo que desafortunadamente o afortunadamente es cierto. En el momento más oscuro y difícil de mi vida hasta ahora, ese momento en que choqué con pared y me di cuenta que hacía mucho tiempo atrás que realmente no tenía una relación con Dios, porque no había fortalecido mi fe y además se había acabado mi primer amor con Él, empezó en mí un proceso donde tuve que primeramente humillarme y darme cuenta que necesitaba el perdón de Dios. Pero lo que siguió después fue el practicar estas tres clases de perdón: el perdón a mí misma, el perdón a otros y el perdón a Dios. Ahora, sí quiero ser bien clara en esto. El que nosotros tengamos que perdonar a Dios no es porque Él se haya equivocado o nos haya querido ofender, es justamente lo contrario. Nosotros en nuestra imperfección a veces guardamos resentimientos contra Dios, porque en su perfecto plan ejerció su perfecta voluntad y puede ser que no nos haya gustado eso. Ya sea porque no actuó de la manera que queríamos y cuando queríamos, que no haya contestado una oración de la forma que esperábamos, que haya dejado que pagáramos las consecuencias de nuestros actos, que nos haya dicho que no en algo que deseábamos, que no haya intervenido para que algo no pasara, etc. A lo largo de mi vida he podido observar que esto muchas veces lleva al creyente a generar pequeños resentimientos contra Dios, pequeñas rocas en tu saco emocional que terminan por destruir la fe que tenías en el Señor y que poco a poco y sin darte cuenta a veces, la relación que tenías con Él se acaba. Como ya vimos en otros puntos, el resentimiento destruye relaciones y la decepción puede ser causante de resentimientos contra alguien, y en este caso contra Dios. ¿Por qué? Porque la decepción se genera cuando esperas algo de la otra persona que no pasa. Sé muy sincero y medita acerca de esto. ¿Alguna vez Dios te ha decepcionado? ¿Has creído o esperado que Él hará algo de cierta forma y lo hace de otra? A los judíos les pasó. Ellos esperaban ansiosamente al Mesías. Ellos esperaban que ese Mesías prometido los librara del gobierno romano. Creían que vendría como un rey, como un guerrero superpoderoso que acabaría con su opresión y los gobernaría en el instante en que Él viniera. Pero no pasó así. En cambio vino un Mesías en forma de un bebé, que después creció y anunció las noticias de su reino celestial. No los libró de los romanos, ni fue un guerrero o rey como ellos esperaban, y por eso muchos no lo aceptaron ni se relacionaron con él, porque su idea que tenían acerca del Mesías era diferente. Incluso algunos de sus discípulos dudaban que él fuera el Cristo. Eso fue lo que hizo que al final Judas lo entregara. El tener ideas erróneas acerca de quién es Dios y cómo actúa nos llevarán a la decepción. Por eso es importante conocerlo realmente y aprender de él por medio de la Biblia y ser súper honestos a la hora de pensar cómo va a actuar Dios en una situación basándonos en lo que sabemos y lo que Él nos dice. Tal vez Dios no respondió a tu oración de la forma en que querías.
Tal vez no sanó a esa persona que amabas y por la que oraste. Tal vez no detuvo que la relación sentimental que tenías terminara. Tal vez no actuó para que no te quedaras sin trabajo. O incluso tal vez cosas que Dios te pidió que hicieras, como perdonar a alguien que te lastimó mucho. No relacionarte amorosamente en yugo desigual con alguien que no lo ama realmente. Dejar algún vicio. Dar tus diezmos y ofrendas. Cada quien sabe la situación con la cual dudó si en verdad Dios era bueno, justo o si te amaba. A veces somos tan cabezas duras que dudamos en si Dios tendrá la razón, porque queremos hacer las cosas a nuestro modo. He aprendido algo. Muchas veces no vamos a poder razonar por qué Dios actúa como actúa, pero podemos tener la certeza de que Él es bueno, que nos ama y si lo amamos usará las situaciones difíciles para nuestro bien. Hay una canción que se volvió mi himno cuando no entendía el porqué de ciertas cosas. Se llama Tú Dios tienes un plan, de la película de José Rey de los Sueños. En ella, entre otras cosas, nos muestra a esta persona que está cantando, primero reconociendo que no siguió los caminos de Dios como debía, que se equivocó y fue orgulloso por querer su vida como él quería. Después reconoce que Dios tiene un plan, también que ya no va a cuestionarlo por llevar a cabo ese plan. Y una parte que creo que es muy importante es que dice que aunque no entienda los motivos de por qué Dios prueba su alma, si quiere hacer lo que es mejor, le tiene que creer a Dios. Por una parte, en Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Por otro lado, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos tener bien en claro que aunque Dios sí tiene bendiciones para nosotros aquí en la tierra, la principal bendición que Él nos da es la de conocerlo y tener la esperanza de una vida eterna con Él. Muchos salmistas lo reflejan en sus salmos, donde dicen que aunque estaban pasando por angustias y tribulación, el Señor era su galardón, su roca, su castillo fuerte, su esperanza, y que en Él estaba su corazón confiado. El profeta Habacuc nos lo expresa de esta manera en Habacuc 3:16 en adelante. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. También te puedo decir algo. No esperes una disculpa de parte de Dios por actuar como Dios. Como ya dijimos, si una persona que no tiene culpa pidiera perdón por algo que no estuvo mal de su parte, perjudicaría a la persona que se ofendió con esa acción. No sería ni bueno, ni justo, ni verdadero. Lo que sí puedes hacer es preguntarle a Dios sobre alguna situación o también exponerle tus dudas. Él no se espanta porque a veces dudemos, y es mejor acudir a Él cuando llegamos a pasar por cosas así que ir a otros sitios buscando soluciones o respuestas. Si eres hijo de Dios, tienes la confianza de acercarte libremente a tu papá. Sin embargo, es nuestra responsabilidad hacer crecer nuestra fe, quitar esas pequeñas piedras de decepción y resentimiento, confiar en que Dios sabe lo que es mejor en cada situación para no tener estorbos en seguir su camino y poder cada vez más enamorarnos de Jesús. Este es el mensaje y espero que haya sido de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga.